Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos enfrentamos a un dilema que parece, eterno en el mundo financiero. ¿Cómo diferenciar la inversión genuina de la pura especulación? Es un terreno resbaladizo, sí. Especialmente hoy en día, ¿no? Con el bombardeo constante de información, opiniones. Ya lo decía Benjamin Graham, que muchos consideran el padre del value investing, de la inversión en valor. Así es. Y es que los mercados pueden ser increíblemente volátiles. Y esa tendencia humana a seguir al rebaño, el comportamiento gregario, pues a menudo nubla nuestro juicio. Claro. Es fundamental. Son como una brújula en medio de la niebla, ¿sabes? Pues precisamente de eso va nuestra conversación de hoy. Vamos a destilar las ideas clave de Benjamin Graham sobre cómo invertir con sentido común, buscando esa claridad que tanta falta hace. Para ello nos basamos en una selección de extractos de los Papers of Benjamin Graham. Son textos que, recogen su filosofía sobre la inversión, el análisis de empresas y, muy importante, la psicología que mueve los mercados. Vamos directos a la fuente, ¿sí? Y el objetivo es extraer esa sabiduría que parece no pasar de moda, ¿verdad? Queremos entender bien esa línea divisoria que Graham trazaba entre invertir y especular. Exacto. ¿Por qué daba tanta importancia al análisis fundamental? ¿Cómo lidiar con las emociones del mercado? Y, en definitiva, ¿cómo construir un enfoque de inversión racional sólido y que todavía hoy tenga sentido práctico? Pues sí, un buen reto. De acuerdo, arranquemos con esa distinción capital. Inversión versus especulación. Graham era muy insistente en esto. Muchísimo. Denunciaba como, sobre todo en épocas de euforia bursátil, que él llamaba las locuras de la nueva era, la gente confundía ambas cosas peligrosamente. Totalmente. Llegó a afirmar que mucha inversión moderna no era más que una apuesta, indisciplinada sobre movimientos futuros del mercado. Indistinguible de la especulación pura y dura. Es que hay que entender la doble cara de una acción, ¿sabes? Por un lado, tiene un valor como participación en un negocio, un valor de inversión a largo plazo, que, aunque de forma irregular, tiende a crecer si la empresa reinvierte beneficios. Claro, el valor intrínseco, digamos. Eso es. Pero por otro lado, su precio en bolsa sufre fluctuaciones diarias, a menudo exageradas, irracionales, movidas por la esperanza, el miedo, la codicia colectiva. El famoso señor mercado. Exacto. Y Graham destacaba una ironía tremenda en la percepción popular. En 1948, con las acciones baratas, se veían como arriesgadas, una apuesta. Años después, en máximos históricos, con precios elevados, se consideraban inversiones seguras. Justo al revés. Justo al revés de la lógica inversora. Increíble. Es curioso cómo el miedo y la euforia pueden invertir completamente la lógica, ¿verdad? Y también criticaba esa obsesión exclusiva por las proyecciones de beneficios futuros. Sí, eso le molestaba mucho. La idea de que el valor depende solo del poder de generar ganancias, pasando por alto la solidez del balance, los activos tangibles, el capital circulante. El balance quedaba olvidado. Pone el ejemplo de la crisis del 29. Las empresas captaban mucho dinero fresco emitiendo acciones, mejorando su tesorería, sí, pero esa misma emisión masiva hundía los precios. Claro, más oferta. Y el pánico llevaba a la gente a vender sus acciones por menos de lo que valían los activos líquidos de la empresa, olvidando que eran dueños de un negocio real. Increíble. El caso de White Motors es paradigmático. Llegó a valer en bolsa $4,8 millones, cuando tenía 8,5 millones solo en efectivo y equivalentes. Vaya, es casi como decir que el envoltorio valía más que el regalo, pero al revés. Ese ejemplo ilustra perfectamente el peligro. Sí. Y conecta con su advertencia sobre la especulación para el inversor no profesional. Decía que la especulación es realmente un pecado para el miembro no entrenado del público. Un pecado, nada menos. Sí, alertaba sobre el riesgo de tomar los niveles de mercado o los múltiplos de valoración del momento como si fueran estándares absolutos de valor y ponía el foco en desconfiar de las nuevas teorías. Ah, las nuevas teorías. Que cíclicamente aparecen para justificar precios altos, ya sea valorando empresas de crecimiento estratosférico o enfocándose solo en el cash flow, porque a menudo desvían tanto a inversores como a especuladores de los fundamentales. Claro. Y eso le recordaba peligrosamente a la euforia previa a 1929. Entender esa diferencia entre precio y valor intrínseco y cómo las emociones la distorsionan
Nos lleva directamente a uno de los temas favoritos de Graham, la psicología del mercado y sus ciclos. Ajá. Observó algo recurrente. Las caídas bursátiles tienden a ser proporcionales a las subidas que las precedieron. Como un péndulo, ¿no? Exacto. Citaba un dicho francés muy apropiado. Plus ça change, plus c'est la même chose. Cuanto más cambia, más es lo mismo. Muy bueno. Destacaba esa tendencia humana a creer en cada ciclo alcista que esta vez es diferente, que hemos entrado en una nueva era donde las viejas reglas ya no aplican. Sí, el eterno esta vez es diferente. De hecho, casi formuló una ley sobre la naturaleza humana en los mercados. ¿Ah, sí? Decía que la gente sin una preparación o habilidad excepcional puede tener golpes de suerte y ganar dinero rápido en bolsa, pero la gran mayoría es incapaz de conservarlo a largo plazo. Vaya. Y acaba perdiendo en términos netos, a pesar de que el mercado históricamente tiende a subir. Es la idea de que no hay almuerzos gratis en la inversión. Claro, que nadie regala duros a 4 pesetas, como se decía antes. Eso mismo. Y esto se relaciona directamente con los peligros del optimismo exacerbado y las valoraciones por las nubes. Puso el ejemplo de Avon Products en su apogeo. Avon, sí. Cotizando a un PER, es decir, la relación precio-beneficio, de 65 veces. Una barbaridad. Y sostenido por inversores institucionales atrapados en lo que él llamó el culto al rendimiento. El culto al rendimiento. Suena casi religioso. Pues un poco sí. Su consejo para los analistas con cabeza fría era simple: mantenerse alejados de esas acciones de moda convertidas en vehículos puramente especulativos. Vale. Si ese es el diagnóstico, mercados cíclicos, psicología humana voluble, riesgo de especulación, ¿cuál es la receta de Graham para el inversor individual que busca navegar estas aguas? Pues mira, 2 ingredientes clave para el éxito según él: pensar correctamente y, crucialmente, pensar de forma independiente. Pensar por uno mismo. Exacto. Era bastante crítica con la figura del analista o broker típico de su época. Decía que muchos carecían de experiencia real en todos los tipos de condiciones de mercado. Claro, solo habían vivido mercados alcistas, quizás. O bajistas, o lo que fuera, pero no el ciclo completo. Y sobre todo, que se tomaban las fluctuaciones diarias del mercado demasiado en serio, reaccionando exageradamente. Entonces, su consejo era ignorar a los expertos. No exactamente ignorarlos, pero sí cultivar un criterio propio muy sólido. Recomendaba, primero, estudiar la historia de los mercados, entender el pasado. Fundamental, para entender sus patrones y excesos recurrentes. Segundo, conocer las propias limitaciones y temperamento como inversor. Saber si eres propenso al pánico o a la euforia. Conocerse a uno mismo. Exacto. Tercero, encontrar un enfoque de inversión que sea lógico, que uno entienda bien y con el que se sienta cómodo. Y cuarto, y quizá lo más difícil, A ver, adherirse a ese enfoque con disciplina, haciendo oídos sordos al ruido y a las modas de la multitud. eso es complicado con tanto bombardeo. Mucho. Contaba la anécdota de cómo inició a su sobrino en la inversión aconsejándole comprar sociedades de inversión cerradas que cotizaban con un descuento significativo sobre el valor de sus activos. Ah, interesante. Simple y efectivo. Simple, lógico y anticíclico. Exacto. Y en cuanto a métodos prácticos, ¿qué proponía concretamente para llevarlo a tierra? Varios pilares. Primero, valorar las empresas como si fueras a comprar el negocio entero para gestionarlo tú. Como si fuera tu tienda de la esquina, ¿no? Eso es. ¿Pagarías este precio por toda la compañía si fuera un negocio privado tuyo? Esta perspectiva ayuda a anclar la decisión en la realidad empresarial, no en la cotización bursátil del día. Tiene sentido. Segundo, el famoso concepto del margen de seguridad. El santo grial del value investing. Casi. Cada compra debe justificarse con un razonamiento objetivo, desapasionado, asegurándote de que estás pagando bastante menos de lo que estimas que vale intrínsecamente la empresa. Comprar duros a 3 pesetas, ahora sí. O intentar acercarse al menos. Obtener más valor por tu dinero. Para él, encontrar una acción cotizando por debajo de su valor de capital circulante neto era una señal prima facie, una evidencia inicial fuerte de que el precio era probablemente demasiado bajo. Has mencionado el capital circulante neto. ¿Puedes aclarar un poco ese concepto? Suena un poco técnico. Claro, es más simple de lo que parece. Se refiere básicamente a los activos más líquidos de la empresa. La caja, el dinero en el banco, las facturas pendientes de cobrar a clientes, los inventarios. Lo que se mueve rápido. Eso. Y a eso le restas todos los pasivos, todas las deudas.
con bancos, con proveedores, impuestos pendientes, todo. Tanto a corto como a largo plazo. Vale, si podías comprar la empresa entera en bolsa por menos de ese resultado, estabas comprando los activos operativos, las fábricas, las marcas, casi gratis. Conservadora de encontrar oportunidades. Tercer pilar. Tener una política de venta clara desde el principio. Importante también saber cuándo salir. Fundamental. Fijar objetivos de beneficio razonables, por ejemplo, un 50% o 100% de revalorización. Objetivos concretos. Sí. Y plazos máximos para mantener la inversión si no alcanza esos objetivos, quizás 2 o 3 años. Si no se cumplen las condiciones, se vende, sin más. Evita el enamoramiento de las acciones y la parálisis por análisis, ¿no? Totalmente. Te da disciplina. Tiene sentido. ¿Algo más en la caja de herramientas? Sí, 2 herramientas más generales. La asignación de activos. El asset allocation. Eso. Recomendaba mantener siempre un porcentaje mínimo tanto en acciones como en bonos, quizás un 25% en cada uno como mínimo. Para no jugárselo todo a una carta. Exacto. Y pudiendo ajustar la proporción, por ejemplo, hacia un 50-50 según viera el mercado más o menos caro. Si el mercado estaba por las nubes, pues más bonos. Si estaba por los suelos, más acciones. Lógico. Y el dollar cost averaging, o promediación del coste en dólares. Eso suena. Invertir poco a poco. Sí, invertir cantidades fijas de dinero a intervalos regulares, por ejemplo, cada mes, independientemente de si la bolsa sube o baja. ¿Y la ventaja? Pues que te aseguras comprar más acciones cuando los precios son bajos y menos cuando son altos. Así el precio medio de tu compra tiende a bajar. Es una forma de sistematizar la inversión y quitarle emoción. Interesante cómo combina principios filosóficos, casi psicológicos, con herramientas muy prácticas, muy numéricas. Sí, era muy completo. Mencionaste antes que Graham, con el tiempo, favoreció enfoques más simples. ¿A qué se refería? Se cansó del análisis detallado. No es que se cansara, pero observó que a medida que más y más analistas profesionales se dedicaban a investigar empresas, encontrar ventajas a través de análisis muy complejos se volvía más difícil. Más competencia. Mucha más. Y menos rentable dedicarle tantísimo tiempo. Por eso empezó a dar más peso a criterios cuantitativos sencillos que pudieran aplicarse a grupos de acciones. Filtrar rápido. Exacto. Y también señalaba una ventaja paradójica del inversor individual frente a las grandes instituciones, los fondos de inversión, los planes de pensiones. ¿Ventaja? ¿El pequeño contra el gigante? Sí, porque el particular puede elegir entre miles de acciones, incluyendo empresas pequeñas y medianas, que es donde suelen esconderse las mayores ineficiencias de valoración, las gangas. Claro, las que no miran los grandes. Exacto. Las instituciones, por su tamaño, por el volumen de dinero que manejan, a menudo se ven obligadas a concentrarse en las 300 o 400 mayores corporaciones. Ahí la competencia es feroz y las gangas escasean o son muy pequeñas para ellos. Entiendo. Las auténticas oportunidades, decía Graham, a menudo no están disponibles en los grandes volúmenes que necesitan los fondos. ¿Y una advertencia clara que hacía? A ver. Desaconsejada totalmente la compra de acciones con dinero prestado, o sea, apalancarse o usar margen para el inversor medio. Demasiado riesgo. Nada de pedir créditos para invertir en bolsa. Para el inversor particular, generalmente no. Mencionaste antes de pasado una fórmula de valoración que usó. ¿Era parte de esos enfoques simplificados o era más compleja? Bueno, era un intento de simplificar, pero con matices. Desarrolló una fórmula tentativa para valorar acciones basada en beneficios actuales, el crecimiento esperado de esos beneficios y los tipos de interés vigentes. Una fórmula mágica. Ojalá. Era algo así como valor intrínseco igual a beneficios actuales multiplicado por 8.5 más 2 veces la tasa de crecimiento anual esperada. Y luego ese resultado se ajustaba por el nivel de los tipos de interés de los bonos corporativos de alta calidad. ¿Suena? Interesante, pero un poco a caja negra, ¿no? Sí, y él mismo lo reconocía. La aplicó, por ejemplo, en un análisis detallado de US Steel. Llegó a un rango de valoración muy amplio, entre 40 y 120 dólares por acción. Un rango enorme. Sí, estimó un valor central de 75 dólares. Y es interesante que usó un multiplicador de beneficios conservador, 12.5 veces, debido a la historia mediocre de rentabilidad de la empresa, a pesar de su fortaleza financiera aparente. O sea que la fórmula no era todo. Para nada. Y esto es crucial. Graham siempre advertía que estas fórmulas eran solo una guía, una herramienta de apoyo.
El juicio personal basado en un análisis profundo seguía siendo primordial. No eran recetas mágicas ni mucho menos. Entendido. Entonces, ¿cuáles eran esas estrategias simplificadas basadas en resultados de grupo que prefería al final? Las que aplicaban criterios cuantitativos. Principalmente dos que ya hemos rozado. La primera es la del valor neto de activos corrientes, NCA, o capital circulante neto. La de comprar por debajo de los activos líquidos menos todas las deudas. Esa misma. Consiste en comprar carteras diversificadas de acciones que cotizan por debajo de este valor. Graham llegó a considerarla prácticamente infalible si se aplicaba a un grupo suficientemente amplio de acciones. Infalible. Son palabras mayores. Sí, lo sé. Afirmaba haber obtenido rendimientos promedios cercanos al 20% anual durante 30 años con ella. ¿Un 20% anual? ¿Durante 30 años? Tela. Impresionantes, sí. Señalaba que incluso en una fecha tan tardía como enero de 1976, todavía había más de 300 empresas cumpliendo este criterio en el mercado estadounidense. Oportunidades había. Claro que suena casi demasiado bueno para ser verdad, aunque sea para grupos. Hay que tener mucha disciplina para seguirlo, imagino. Efectivamente, la clave es, para grupos, diversificar y la disciplina de seguir el método. Demostraba que en agregado el mercado puede ofrecer oportunidades casi mecánicas si uno tiene la disciplina de buscarlas y la paciencia de esperar, ignorando el ruido ambiental. ¿Y la segunda estrategia simple? La de bajo PER, precio-beneficio, comprar grupos de acciones que cotizan a múltiplos de beneficios muy bajos. También cuantitativa. Sí, usando criterios simples como un PER inferior a 7 veces, citaba estudios académicos que mostraban cómo carteras construidas con este criterio habían generado rendimientos anuales superiores al 15% durante un periodo larguísimo, 50 años, de 1925 a 1975. ¿Y por qué funcionaba? Precisamente por explotar los excesos pesimistas del mercado. Cuando todo el mundo odia una acción o un sector y los precios se hunden, ahí pueden surgir estas oportunidades. Esto parece conectar con lo que llamó el renacimiento del valor, ¿no? La idea de que estas oportunidades, estas gangas cuantitativas, aparecen y desaparecen. Exactamente. Había periodos donde eran abundantes y otros donde escaseaban, donde era difícil encontrarlas. Y eso era una señal en sí mismo. Claro. Graham lanzaba una pregunta retórica muy potente. Si puedes construir fácilmente una cartera diversificada de, digamos, 30 acciones que cumplen estos criterios tan simples y con un historial de rentabilidad tan sólido, ¿por qué molestarse en buscar inversiones mucho más complejas o especulativas? Es una buena pregunta. ¿Por qué complicarse la vida? Aunque, con realismo, también reconocía el problema práctico. Si demasiada gente adoptara estas estrategias simples, las propias oportunidades podrían reducirse o desaparecer. Claro, el arbitraje las eliminaría. Exacto. De hecho, sugería que la desaparición de estas gangas cuantitativas del mercado podría ser en sí misma una señal de que el mercado general está sobrevalorado y quizás sea momento de ser más cauteloso o reducir exposición. Un indicador contrario, digamos. Hablando de visiones contrarias, Graham también fue muy crítico con la famosa hipótesis del mercado eficiente, la HME, ¿verdad? Esa idea de que los precios siempre reflejan toda la información disponible. Muy crítico, sí. Al menos con su versión más fuerte, la que dice que los precios son siempre correctos. ¿Y por qué? Reconocía que el mercado procesa mucha información, claro que sí, pero negaba rotundamente que los precios resultantes fueran siempre el reflejo fiel del valor intrínseco. Que el precio no siempre es igual al valor. Exacto. Usaba de nuevo el ejemplo de Avon. Su acción cayó de 140 a $32 en apenas un año. ¿Era el precio correcto en ambos momentos? Difícil de sostener, ¿no? Hombre, parece que no. El punto fundamental de Graham es que al mercado, a menudo, lo que le falta no es información, sino juicio, capacidad de interpretar esa información correctamente. Buena distinción. Citaba a Descartes. No basta con tener una buena inteligencia. Lo principal es aplicarla bien. Para Graham, las oportunidades claras surgían precisamente en esas acciones que el mercado, por falta de juicio o por exceso de emoción, valoraba incorrectamente, como las que cotizaban por debajo de 7 veces beneficios, que decías. Por ejemplo, ahí es donde el inversor con juicio podía encontrar valor. ¿Y qué pensaba sobre el creciente peso de los inversores institucionales en los mercados? Los grandes fondos, los bancos. ¿Veía eso como una amenaza para el inversor individual? Pues, curiosamente, no. Contrario a lo que muchos temían o temen, no creía que el dominio institucional necesariamente perjudicara al inversor particular. ¿No? ¿Por qué?
Pues porque argumentaba, con ejemplos, que las instituciones no habían demostrado ser colectivamente más prudentes o racionales que los individuos. Vaya. También cayeron víctimas del culto al rendimiento, que mencionamos, comprando acciones populares a precios exorbitantes y difuminando la línea entre inversión y especulación. O sea que cometían los mismos errores, pero a lo grande. Exacto. El caso de America Airlines, que citó, es llamativo. Las instituciones incrementaron sus posiciones masivamente mientras el precio se disparaba a un PER de 250 veces beneficios. 250, una locura. A pesar de que la aerolínea estaba en pérdidas o con beneficios mínimos. Luego, por supuesto, el precio se desplomó. Claro. Su conclusión era clara. La creciente institucionalización no había hecho los mercados ni más estables, ni más eficientes, ni más racionales. Simplemente más grandes y quizás más volátiles en algunos casos. Claro, identificar una inversión infravalorada es crucial, pero Graham sabía que el trabajo no termina ahí. Para que ese valor se realice, para que el precio suba, es fundamental la actitud de los gestores de la empresa, ¿no? Lo que nos lleva a su visión sobre la relación entre accionistas y dirección. Un tema que le apasionaba y donde era muy vehemente. Insistía en la necesidad de una conciencia de propiedad por parte de los accionistas. ¿Conciencia de propiedad? Sí. Decía que la mayoría olvida que son dueños de una parte de un negocio real. Se fijan solo en la cotización diaria, en el ticker. En el numerito que sube y baja, exacto. Planteaba una pregunta incómoda. Si una empresa cotiza de forma persistente por debajo de su valor de liquidación, o sea, vale menos en bolsa de lo que se obtendría vendiendo sus activos y pagando sus deudas, Exacto. que valdría más muerta que viva, por así decirlo. Exacto. ¿Por qué los accionistas no exigen saber por qué sigue operando, posiblemente con pérdidas, en lugar de liquidarse y devolverle su capital? Ahí se toca un nervio sensible. El conflicto de intereses. Totalmente. La dirección quiere conservar sus puestos, sus salarios, sus bonus. Mientras que los propietarios, los accionistas, deberían querer que su capital se emplee de la forma más productiva posible. O que se les devuelva, si no es así. Exacto. Y Graham criticaba abiertamente las doctrinas corporativas que eximían a los directivos de responsabilidad sobre el precio de mercado de las acciones. El mercado es irracional, no es culpa nuestra. Eso decían. O que ignoraban las opiniones de los accionistas externos, de los minoritarios. Su postura era firme. Los directores sí tienen un deber fiduciario respecto al valor para el accionista. Deben proteger el valor. Sí, lo que incluye evitar que el precio de mercado se deprima excesiva e injustificadamente. Y si la situación de infravaloración grave persiste, la liquidación debería ser una opción seria sobre la mesa. ¿Y si la dirección no quiere? Impulsada por los propios accionistas si la dirección se resiste. Activismo accionarial, que diríamos hoy. Entiendo. Y le preocupaba especialmente cuando las direcciones implementaban medidas defensivas, las famosas píldoras venenosas o cambios en los estatutos. Para evitar que los compren. Exacto. Para dificultar posibles ofertas de adquisición por parte de terceros, incluso si esas ofertas eran atractivas para los accionistas, si les ofrecían un buen precio por sus acciones. Defender su puesto a costa del accionista. Eso parecía a veces. Mencionó el caso de ISB Inc., cuya dirección se mostró muy hostil a una oferta de Inco, y Graham instaba a los analistas financieros a usar su influencia para disuadir a los accionistas de aprobar ese tipo de medidas anti-OPA. ¿Qué les decía? Llegó a decir que era como cortarse el cuello de manera tonta e imprudente. Defender el derecho del accionista a recibir ofertas justas por su propiedad era fundamental para él. Fuerte, pero claro. Y dentro de esa relación accionista-empresa, abordó también temas como la política de dividendos. ¿Prefería empresas que pagaban mucho, poco? Sí, aunque de forma más tangencial, no era su foco principal. Tenía una visión interesante sobre los dividendos, especialmente para empresas en crecimiento que necesitan reinvertir capital. A ver. Argumentaba que en ciertos casos, pagar dividendos en forma de acciones, en lugar de efectivo, podría ser fiscalmente más eficiente para el accionista. Dividendos en acciones. Más papelitos. Sí. ¿Por qué? Porque el dividendo en efectivo normalmente tributa en el momento de recibirlo. Y si luego la empresa necesita ese dinero de vuelta para invertir y hace una ampliación de capital... El accionista tiene que volver a ponerlo. Exacto, generando un trasiego de fondos un poco absurdo y una posible doble imposición. Primero a nivel de empresa sobre los beneficios, luego a nivel de accionista por el dividendo recibido. Tiene lógica.
Mencionó a Caterpillar Tractor y AT&T como ejemplos donde una política sistemática de dividendos en acciones podría tener sentido. No obstante, reconocía que era difícil. Difícil de implementar, ¿no? Sí, difícil cambiar la percepción del mercado y las normativas contables y legales para que esta práctica se aceptara y valorara adecuadamente. La gente prefiere el efectivo, generalmente. Claro, el dinero en mano. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Ha sido un repaso intenso, pero muy revelador. Sí, las ideas de Graham dan para mucho. Hemos visto la importancia de distinguir inversión de especulación, el ancla del margen de seguridad, cómo influye la psicología del mercado, la necesidad de pensar por uno mismo, el valor de los criterios cuantitativos simples y esa fundamental conciencia de propiedad. Pilares básicos, sí. Son principios que, a pesar de haber sido formulados hace décadas, resuenan con una fuerza increíble hoy en día, ¿no crees? Sin duda. Son atemporales porque se basan en la naturaleza humana y en la lógica empresarial, que no cambian tanto. Y quizás el mejor cierre nos lo da el propio Graham. ¿Qué decía al final? Él siempre insistió en la necesidad de que los profesionales de la inversión, los analistas, los gestores, demostraran la validez de sus métodos mediante una autoevaluación honesta y rigurosa. Mirarse al espejo. Exacto. Concluía muchos de sus escritos apelando a la integridad, recordando el viejo proverbio, la honestidad es la mejor política. La honestidad en Wall Street. Pues sí. Y eso nos deja con una pregunta final para la reflexión, quizá. A ver, lanza. En los mercados actuales, tan rápidos, tan saturados de información, tan influenciados por algoritmos y a menudo tan enfocados en el corto plazo, ¿cómo podemos aplicar de verdad esos principios de Graham, de pensamiento independiente, de juicio sólido, de fortaleza de carácter, para asegurarnos de que estamos invirtiendo de verdad y no simplemente especulando? Es la gran pregunta. Y sigue siendo la honestidad intelectual con uno mismo y con los demás la mejor política en el complejo mundo financiero de hoy. Ahí lo dejo.